Presentamos la actividad 2.3, Fenomenología. Nuestro tema es la simetría axial. Somos el grupo 1, quienes habla Norma Hernández y nuestra tutora Sara Parra. El contenido de la actividad, pues hicimos los fenómenos que dan sentido a la simetría axial. Luego organizamos los fenómenos teniendo en cuenta las subestructuras, los contextos fenomenológicos, los contextos PISA y finalmente un mapa conceptual que resume toda la actividad. En los fenómenos que dan sentido a la simetría axial encontramos la división proporcional de un ser vivo, ya que en un ser vivo se puede trazar un eje que lo divide en dos partes equivalentes. En el ser humano ese eje es vertical, puede ser anterior o puede ser posterior, aunque la simetría en el ser humano no es completa. Porque, por ejemplo, si una persona es diestra, desarrolla más los músculos de la parte derecha que los de la parte izquierda. En los animales también se da esa simetría bilateral y permite que los clasifiquemos en radiados o bilaterales. El 98% de las especies de animales que hay tienen simetría bilateral. Y en las plantas también se ve esa simetría, la podemos detectar en las hojas y en algunas flores. En la forma de las moléculas, entonces una molécula también se puede dividir con un eje de simetría en dos partes equivalentes y esa simetría permite que se pueda caracterizar las moléculas. La armonía en una imagen, entonces se puede ver que cuando una imagen se traza un eje de simetría y ambas partes quedan equivalentes, significa que esa imagen tiene armonía. En el reparto de un campo deportivo, entonces un campo deportivo se le puede trazar un eje de simetría ya sea vertical o puede ser horizontal y se conserva la equidad en sus partes. En la gráfica de las funciones podemos ver la simetría en la gráfica de la parábola, en la gráfica de la función coseno, y aquí el eje de simetría puede ser uno de los ejes del plano cartesiano. Para la distribución de un área, entonces esta la relacionamos con las construcciones. Cuando se hace una construcción, pues la simetría sirve para que quede bien dividida el área, sirve para que haya armonía, belleza y para que la estructura sea bien estable. En las superficies reflectantes, como los espejos planos, se ve la simetría porque la imagen que resulta es la proyección cuando los rayos se reflejan en la superficie. Aquí el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En la trayectoria de la bola del billar también se ve la reflexión, ya que la bola, después de que pega en la banda, choca en la banda, ella se refleja y el camino de ida es el reflejo del camino de venida de la bola. Ahí también se ve que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En el comportamiento de la luz en la fibra óptica, esta la relacionamos con la trayectoria de la luz y con la velocidad de carga y descarga de la información. Y en la representación de un campo eléctrico, cuando las cargas tienen igual magnitud y tienen igual signo, ellas se repelen. Entonces la simetría se ve porque cuando se repelen ellas quedan equidistantes de un punto fijo o de un eje. Ahora organizamos los fenómenos. Tuvimos en cuenta las subestructuras. Cuando nosotros hicimos la actividad 2.1 de la estructura conceptual, nosotros habíamos ubicado que la simetría axial podía ser paralela o podía ser ortogonal, pero ya cuando vinimos a organizar los fenómenos, nos dimos cuenta que la ortogonal es un caso particular de la paralela, entonces no pudimos organizarla por ese lado. Entonces ubicamos las estructuras teniendo en cuenta si el eje de simetría es externo al objeto y lo que hace es reflejarlo, o si el eje de simetría divide al objeto, es decir, es interior en el objeto y lo divide en dos partes iguales. Aquí en esta tabla entonces organizamos los fenómenos, la división proporcional de un ser vivo, la forma de las moléculas, la armonía en una imagen, el reparto del campo deportivo y la representación de las funciones pares. Cada una responden a un problema. Por ejemplo, la de reparto deportivo responde a cómo dividir el campo deportivo para que exista equivalencia entre sus partes. Todas esas preguntas se relacionan con un problema general que es saber si el eje de simetría divide el objeto en dos partes congruentes o en dos partes equivalentes. Y lo ubicamos dentro de la subestructura cuando el eje de simetría es interno y divide el objeto en dos partes iguales. Los otros fenómenos, distribución de un área, superficies reflectantes, trayectoria de la bola de billar, comportamiento del haz de luz en la fibra óptica y representación de un campo eléctrico,
que también responden a ciertos problemas, como por ejemplo cómo visualizar la variación de la dirección del campo eléctrico de dos cargas puntuales. También las organizamos en un solo problema general, que es saber si el objeto reflejado conserva la forma y tamaño aunque cambie su posición. Y eso lo ubicamos dentro de la subestructura cuando el eje de simetría es externo al objeto. Los contextos fenomenológicos entonces también los organizamos en dos: uno es la imagen equivalente y el otro el objeto reflejado. Aquí entonces en esta tablita ubicamos la subestructura cuando el eje de simetría divide el objeto, que responde a la pregunta si las partes son congruentes o equivalentes. El contexto fenomenológico son las imágenes equivalentes. Aquí ubicamos los fenómenos en esta parte y aquí los ejemplos. Para el contexto PISA, entonces nuestra simetría axial tiene fenómenos relacionados con el contexto científico, el personal y el profesional. Aquí nos guiamos por la tablita de los apuntes y hicimos el resumen de esta, teniendo en cuenta que la subestructura, cuando el eje de simetría divide el objeto, es decir, cuando es interno, la ubicamos en el contexto científico, que es lo que tiene que ver con la matemática, la física. Entonces ubicamos la división proporcional de un ser vivo, porque es de la biología, la forma de las moléculas y la representación gráfica de las funciones pares. En el profesional, que tiene que ver con las decisiones asociadas al trabajo, ubicamos lo del reparto en el campo deportivo y la distribución de un área. Y en el personal, que tiene que ver con el individuo y quienes lo rodean, ubicamos la armonía en una imagen. Cuando el eje de simetría es externo al objeto, entonces ubicamos en el científico el comportamiento del haz de luz en la fibra óptica y la distribución de una carga eléctrica. Y en el personal, las superficies reflectantes y la trayectoria de la bola en el billar. Finalmente resumimos toda la información en un solo mapa conceptual. El centro son los fenómenos relacionados con la simetría axial. Estos los analizamos teniendo en cuenta los contextos fenomenológicos, las subestructuras y los contextos PISA. Aquí vemos que la subestructura, que son el eje de simetría interno y el eje de simetría externo, se relacionan bionímicamente con los contextos fenomenológicos, porque si el eje de simetría es interno, las imágenes al dividir las imágenes son equivalentes, las partes son equivalentes. Y si la imagen es un reflejo, quiere decir que el eje de simetría está externo. Para la imagen equivalente, entonces ubicamos los fenómenos que se relacionan con ella, que son la división proporcional de un ser vivo, la forma de las moléculas y la representación gráfica de las funciones pares. Estas hacen parte del contexto científico. También tenemos la armonía en una imagen, que es parte del contexto personal, y el reparto del campo deportivo y la distribución de un área, que son del contexto profesional. Para la imagen reflejada, ubicamos las superficies reflectantes como fenómeno, la trayectoria de la bola en el billar, que son del contexto personal, y la representación de un campo eléctrico y el comportamiento del haz de luz en la fibra óptica, que hace parte del contexto científico. Y finalmente las referencias.